Buenas noches, mi nombre es Dulce Wendy Cerezo Díaz, estoy en el grupo 9132 y esta es la actividad 1. En relación al cuestionario que tenemos en la actividad 1, voy a empezar un poco rápido porque lo he intentado varias veces y paso del tiempo. ¿Cuáles son las tres concepciones epistemológicas dominantes? Bueno, tenemos la empirista o continuista, la intuicionista o discontinuista idealista o la de la práctica teórica o discontinuista materialista. Empirista o continuista precisamente se basa en lo que es la intuición o en el hecho de lo que conocemos o aprendemos por los sentidos y que vamos adquiriendo experiencia en base a esos sentidos. Lo que es la intuicionista o discontinuista idealista habla más bien como de lo que es ese algo más en la mente, en el intelecto, que no solo se basa en la apariencia, sino que aparentemente nos permite ver la esencia de las cosas. Esta concepción fue borrada toda vez que empezaron a salir teorías científicas y bueno, no es correcta. Y la que sí es correcta es la práctica teórica o discontinuista materialista, que habla precisamente no solo de las apariencias o del aprendizaje por intuición o por los sentidos, sino que habla sobre los conceptos. Hay que generar conceptos para poder llegar a esa ciencia, para poder generar una ciencia y obviamente con base también en lo que son los conocimientos en base a la apariencia, pero que nos van a llevar después a los conceptos. La siguiente pregunta es: explica el epígrafe de Bachelard el que el autor alude. Bueno, habla sobre el epígrafe de Bachelard sobre el conocimiento científico, cómo se va a constituir. Habla que se va a constituir derivado de un corte, ruptura en relación a los conocimientos por la apariencia o por los sentidos, conocimientos sensibles. Esto es, se habla de una ideología. La ideología es algo que vamos adquiriendo en base a esa experiencia, en base a ese conocimiento que vamos adquiriendo, en base a la apariencia, en base a los conocimientos que obtenemos por los sentidos y que se va generando en determinado tiempo. Sin embargo, es importante que se haga crítica de esta ideología o se haga crítica de estos conocimientos de los sentidos, precisamente para poder llegar a esta ruptura y podamos obtener conceptos obviamente elaborados o generados por lo que lo son los científicos y llegar a un conocimiento. La siguiente es ¿cuáles son algunas de las acepciones de la ideología? Bueno, encontré tres, que es la acepción política, que habla obviamente de las clases dominantes que se oponen precisamente a lo que es las teorías científicas, porque obviamente van a afectar su poder. La acepción epistemológica, que habla precisamente de lo que es el surgimiento de la ciencia y el poder quitar la venda en relación a aquel conocimiento con apariencia, ¿no? Y lo que es la acepción en el discurso científico o materialismo histórico, que precisamente habla sobre una instancia del todo social, es decir, esto genera, es principalmente uno de los científicos, de las personas que hablan de él es Marx, en donde habla de una estructura social y que cómo cada sujeto se establece dentro de ese medio, esa estructura social, dentro de todo lo que es un proceso de producción. Habla obviamente de la desigualdad que existe, no hay una libertad entre lo que es capitalista asalariado, lo que es un esclavo y quien lo está sometiendo, ¿no? Posteriormente se habla ¿a qué conclusiones llega el autor? Bueno, precisamente llega a conclusiones en donde hay que desenmascarar las apariencias sobre los conocimientos, no quedar en ideología, simplemente generar conceptos. Esto obviamente realizado por los científicos. Por otra parte, hay que enfrentar y desenmascarar estas apariencias y generar precisamente el conocimiento científico. Y bueno, derivado de la historia, pues obviamente no es una situación tan sencilla, porque obviamente hay choque precisamente por el dominio de esas clases en relación a los dominantes.
dominados, perdón. También habla de que la ciencia pues no es algo fácil, es difícil, y que inclusive hay otro epígrafe de Bachelard en donde indica que todo lo que enseñas de manera sencilla o fácil obviamente es incierto. Prácticamente el conocimiento científico no es algo fácil. Prácticamente sería la conclusión. Posteriormente habla de 5 definiciones de psicología. Bueno, encontré por internet, lo imprimí para que fuera más sencillo. La primera es de Cepeda Herrera Fernando, Introducción a la Psicología. Habla sobre del libro, Introducción a la Psicología, y que habla de la psicología es el estudio del alma. Posteriormente tengo el libro de Mario Bunch y Rubén Ardila de Filosofía de la Psicología. Ellos lo definen etimológicamente como el estudio de la psique, el alma, el espíritu y la mente. La tercera definición es del libro Introducción a la Psicología, quinta edición, de Eduardo Cascó. Y voy a decir una nada más porque son varias. Dice: la psicología es el estudio de los motivos y la intencionalidad de la conducta de Dilthey. El siguiente libro es el de Personajes para una historia de la psicología en España, de Milagros Sáenz y Dolores Sáenz, y se establece como dos vertientes: la filosofía del alma y la ciencia de la conciencia. Y finalmente, Panorama General de la Psicología, en donde se establece que la psicología es la ciencia que estudia la conducta de los seres humanos. Esas serían las 5 definiciones. Posteriormente tenemos lo que es, explica en qué consiste el análisis crítico que hace Bronstein sobre el término conciencia. Bueno, el término conciencia lo define Descartes. Bueno, no lo define Descartes. Se establece toda una historia en relación a esto, incluyendo a Descartes, en donde establece lo de pienso, luego existo. Sin embargo, llega a Sigmund Freud y dice: no se trata de no existo, sí existo, y la conciencia no solo es el yo, el alma, ¿no? La conciencia va más allá, habla también de lo externo y de una situación mucho más compleja, de tal manera que la conciencia está integrada por el yo, super yo y el ello. El yo, que es quien soy yo, de manera que me define, y que va hacia el placer y hacia el deseo. El ello, que es el que me establece cuando alcanzo ese deseo, ese placer, y el super yo es el que lo va a controlar. En relación al concepto, pues, se define la conciencia como de alguna manera la actividad constante de nuestros sentidos y pensamientos. Él lo define de manera específica como, un poquito compleja la definición: la conciencia está determinada desde afuera de ella misma y en última instancia desde afuera de la persona, desde un sistema que incorpora a los sujetos humanos y los asimila a sus necesidades a través de una cierta conciencia de las apariencias, de una ideología del sujeto que ignora las determinaciones esenciales que regulan a la conciencia. Es un poquito compleja, pero entiendo el concepto en relación a lo que dijo Descartes y Freud. Posteriormente, el análisis crítico de la conducta. Estamos hablando del análisis crítico que hace Bronstein. Bueno, la conducta como tal la establecen como la respuesta de un organismo a los cambios del medio. Sin embargo, al hacer la crítica sobre lo que es un organismo y qué es un medio, llega a la conclusión que va a ser, se genera otro concepto en el que establece que es la respuesta que se da al organismo ya animalizado frente a los cambios que se producen. Esto porque obviamente estamos hablando de un medio tanto natural como un medio artificial, que es el del humano, así como también de un organismo ya sea vegetal, animal o humano. Entonces tenía que adaptarse al concepto para poder establecerlo. Es prácticamente la conducta es un hecho mediante la observación y la experimentación. Y finalmente tenemos lo que es cuáles son las reflexiones epistemológicas sobre la psicología académica. Bueno, en este establece que los dos sujetos de la psicología poseen la conciencia y la conducta. Ambas son abstracciones simples que derivan de lo que es la observación interior o exterior de la conducta, y son representaciones ideológicas de la realidad, tanto interna como externa. En el caso interna, la intuición sería la conciencia, externa sería la conducta, en base a lo que es
razonamiento, nuestros sentidos principalmente, nuestros sentidos. Y bueno, derivado de esto habla de que la psicología no es una ciencia, sino que todas las que tienen los conceptos de conducta y conciencia. Sin embargo, se puede llevar a esto a un conocimiento científico, esto mediante todo un procedimiento para hacer los conceptos. Estamos hablando de un cuadro que incluso establecen ahí, en donde se hace todo un estudio en base a instrumentos de estudio, experimentos que nos llevan a leyes, esas leyes nos llevan a relación con otras leyes, nos generan métodos, generamos hipótesis y al final el conocimiento que es lo que se pretende. Pues eso sería todo. Muchísimas gracias.